Vale, y ahora vamos a ver la parte más importante en donde se traduce la experiencia del usuario, que es el control. El control de todo esto. Tenemos, si lo resumimos, espero que no me olvide de nada, tenemos un cuarto técnico con un rack en el que siempre hemos hablado de este gran procesador de Crestron, que en función del tamaño de la instalación será un serie 4, un serie 8, dos serie 8, lo veremos. Este procesador de Crestron ha controlado un carril DALI con hasta 128 circuitos de iluminación, o más, hasta 256, o más. Este gran control de Crestron ha controlado otro pequeño procesador de sonido que alimenta distintas etapas de potencia. Y este gran controlador ya tenemos el sonido integrado. Este controlador de Crestron alimenta una matriz de vídeo que gestiona distintas televisiones, altavoces, iluminación. Este controlador de Crestron actúa con una caja con relés, que ya esos relés suben y bajan stores, abren o cierran una electroválvula que actúa sobre una fuente. Vale, pero hemos avanzado mucho, pero esto nosotros, ¿cómo interactuamos con esta máquina? ¿Cómo interactuamos? Vale, se puede trabajar de distintas maneras. Se crean unos softwares, unos programas informáticos que bien se pueden visualizar desde un teléfono móvil, se pueden visualizar desde una tableta o varias tabletas. Esto está conectado a la red informática y mediante unas setas se está emitiendo una red Wi-Fi. Estos equipos están en la red, como el gran control central está en la red, a través de un software se puede controlar estos equipos, ¿vale? Este sistema no es fiable. No es fiable porque dependemos, para que todo funcione, de que un teléfono móvil esté sin batería, no esté sin batería, de que a alguien se le haya olvidado, no se le haya olvidado. Existen otras maneras de controlar estos equipos. Estos equipos se pueden controlar desde paneles táctiles con un software similar al que tiene el iPad. Estos paneles táctiles ya están cableados, como era de esperar, con categoría 6 o un cable específico que se llama CrestNet. También existen, en vez de paneles táctiles, por ejemplo, en la zona específica donde se va a controlar el audio, una botonera. Y la botonera puede tener distintos comandos. Estos comandos pueden ser subir y bajar el volumen, puede ser un mute, puede actuar zona 1, zona 2. Esto es nuestra imaginación. Estos son unos botones y los botones se serigrafían con lo que yo quiero que haga cada botón. Y esto es programación. Esto también es controlable, también debe ser cableado con un categoría 6 o con un CrestNet. ¿Vale? Tenemos paneles táctiles, tenemos botoneras y existen mandos específicos de Crestron que funcionan por Wi-Fi. Pero realmente aquí, en este caso en concreto, no le veo una aplicación, lo veo una aplicación en un auditorio, no aquí. Pero esto es importante tener en cuenta, que se deberían de tener un número determinado de paneles táctiles, o bien en una oficina, o bien en un puesto de recepción, o en una garita de seguridad, y un par de botoneras de sonido, ¿vale?
estas botoneras de sonido, también puede haber una botonera que sea las televisiones y que aparezcan 8 botones. Si hay 4 televisiones, 8 botones, un on-off de cada una de las televisiones, lo que nuestra imaginación quiera. Pero es muy recomendable, insisto, tener controles físicos con botón físico para controlar las distintas aplicaciones que tenemos. Otra botonera física para la iluminación. Esta me parece muy importante, con un modo bienvenida, un modo limpieza, un modo noche, en el cual la iluminación vaya adaptándose a la necesidad que nosotros hayamos presionado, ¿vale? Insisto, todo es programación. Todo esto puede estar integrado en una botonera, en un panel LCD. Todo esto puede estar integrado en un teléfono móvil. Todo esto se puede controlar solo con un teléfono móvil enganchado a la red Wi-Fi. Pero es recomendable distribuir el control y tener varias maneras de actuar sobre el sistema. Y al menos una o dos que estén cableadas y sean controles físicos de este sistema.